Muy buenas noches, muchas gracias Diego por su asistencia a esta segunda sesión de la estrategia Aprendiendo con mi tutor del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Yo he elaborado unas diapositivas que vamos a visualizar sobre riesgo, portafolios de inversión y metodologías de optimización. Entonces procedo a compartir pantalla. ¿Me confirma si observa la pantalla ampliada, Diego, de la portada? Sí, señor, se ve. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con la definición de riesgo e incertidumbre, que no son lo mismo, pero parecen lo mismo. El riesgo es algo que uno soporta y es el resultado de la incertidumbre. Solo porque hay incertidumbre es muy posible que no haya riesgo. Si lo único que molesta, por ejemplo, al director ejecutivo de una empresa con sede en Estados Unidos es la fluctuación en el mercado de divisas del Wacha zambiano, o sea, la moneda de Zambia, ¿sí? Entonces podría sugerir vender en corto, o sea, vender rápidamente, algunos caguachas y cambiar su cartera a deuda con sede en Estados Unidos. Esta incertidumbre, si no afecta el resultado final de la empresa de ninguna manera, pues es solo incertidumbre y no riesgo. Para ilustrar mejor las diferencias entre riesgo e incertidumbre, supongamos que intentamos pronosticar el precio de las acciones de Microsoft, que su nombre, su ticker es MSFT, ¿sí? Siempre son 4 letras. Supongamos que MSFT, o sea, Microsoft, actualmente tiene un precio de $25 por acción y los precios históricos muestran una volatilidad del 21,89%, ¿sí? Anual. Ahora supongan que durante los próximos 5 años Microsoft no se involucra en ninguna empresa riesgosa y permanece exactamente como está. Y además suponga que todo el mundo económico y financiero permanece constante. Eso significa que el riesgo es fijo e invariable. Es decir, la volatilidad no cambia durante los próximos 5 años, ¿cierto? Sin embargo, la incertidumbre de los precios sigue aumentando con el tiempo. Es decir, el ancho de los intervalos de pronóstico seguirá aumentando con el tiempo. Por ejemplo, se conoce el pronóstico del año cero y es $25. Sin embargo, a medida que avanzamos algún día, ¿sí? Sí, una cantidad de días, Microsoft probablemente variará entre 24 y 26. ¿Sí? Ya no el promedio es un único 25, sino hay un rango entre 24 y 26. Un año después, los límites de incertidumbre pueden estar un poco más amplios, entre 20 y 30. ¿Sí? O sea, hay un rango de 10, ¿cierto? Bueno, y eso sin contar los decimales, ¿no? Bueno, dentro de 5 años, los límites podrían estar entre 10 y 50. Entonces, en este ejemplo, las incertidumbres aumentan mientras que los riesgos siguen siendo los mismos. Por lo tanto, riesgo no es igual a incertidumbre. Esta idea es, por supuesto, aplicable a cualquier enfoque de previsión en el que se vuelve cada vez más difícil pronosticar el futuro, aunque el riesgo sea el mismo. En otros casos, el riesgo y la incertidumbre se usan indistintamente, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que usted juega al lanzamiento de monedas. Si apuesta 50 centavos y si sale cara, gana $1. Pero pierde todo si sale cruz. El riesgo aquí es que se pierda todo, porque el riesgo es que puedan aparecer cruces. La incertidumbre aquí es que pueden aparecer cruces. Dado que aparecen cruces, lo pierdes todo. Por lo tanto, la incertidumbre trae consigo el riesgo. En este caso, es correcto. Son iguales. La incertidumbre es la posibilidad de que ocurra un evento y el riesgo es la ramificación de tal evento. La gente tiende a usar estos dos términos indistintamente. Es importante comprender el marco de análisis integrado de riesgos y cómo se relacionan esas diferentes técnicas en un contexto de análisis y gestión de riesgos. Este marco comprende 8 fases, ¿sí? De una implementación exitosa y completa del análisis de riesgos, que va desde un proceso de selección de gestión cualitativa hasta la creación de informes claros y concisos para la gestión.
Bueno, la mayoría de las distribuciones pueden ser definidas hasta 4 momentos. Para el caso de la función de distribución normal, el primer momento describe su localización o tendencia central, ¿sí? O sea, se mira ahí retornos esperados, ¿sí? O valor esperado. El segundo momento describe su amplitud o extensión, o sea, el riesgo. ¿Cómo medimos el riesgo? De dos formas, con la varianza o con la raíz cuadrada de esa varianza, que es desviación estándar. ¿Mm? Bueno, el tercer momento es la desviación direccional, o sea, los eventos más probables. ¿Mm? Y el cuarto momento, su grado más alto, ¿sí? De amplitud en las colas, o sea, cuando se presentan pérdidas o ganancias catastróficas, ¿sí? Ahorita vamos a ver en una gráfica cómo es esto. Los 4 momentos deben ser calculados e interpretados para proveer una visión más comprensible del estudio bajo análisis. El simulador de riesgo provee resultados de los 4 momentos en su tabla de estadísticas en la gráfica de pronóstico. El primer momento, una distribución mide la proporción esperada de la ganancia de un proyecto particular. Mide la localización de los contextos del proyecto y posibles resultados en promedio. Las estadísticas comunes para el primer momento incluyen la media, ¿sí? Que es el promedio de valores, ¿sí? La mediana, que es una medida de qué? De determinar el centro de distribución. O sea, con la mediana podemos determinar cuál es el número o el valor que representa el 50% de los datos, ¿sí? Bueno, y la moda es el valor que ocurre más frecuentemente, ¿sí? O sea, el valor que más se repite. Esa es la moda en estadística. La figura 1, que la vamos a ver ahorita, ilustra el primer momento, ¿sí? O sea, el valor esperado promedio. Donde en este caso, el primer momento de esta distribución se mide por la media, que esa letra griega que está entre paréntesis se lee como mu, ¿sí? O valor promedio. Entonces, aquí tenemos una distribución normal con media y desviación estándar. El valor que dice ahí, valor central o media, en este caso es 2, ¿sí? Lo vemos ahí en la línea de color verde. Ah, sí, aquí está. Val- ¿Tengo aquí? Valor central. Y lo que se separa, ¿sí? Los valores que se encuentran al lado derecho o al lado izquierdo de esa línea verde, es lo que conocemos como la dispersión o desviación típica, ¿sí? O desviación estándar, que se mide a través de esta letra griega, ¿sí? Que significa o que es la que representa la desviación estándar. ¿Sí? Bueno, ahora veamos riesgos según su naturaleza financiera. ¿Usted me ayuda, por favor, leyéndola, Diego? Por favor. Sí, señor. La mayoría de los rendimientos de las operaciones financieras tienden a seguir una distribución de probabilidad normal estándar, continua, caracterizada por una curva simétrica en forma de campana, con una media igual a 0,0 y una desviación estándar igual a 1,0. En la figura 2 muestra los porcentajes de probabilidad de ocurrencia de eventos por desviación estándar en una distribución normal. En la figura 3 muestra una tabla con valores de rendimiento esperado, desviación estándar y coeficiente de variación de dos acciones. La volatilidad es un indicador que pretende cuantificar las probabilidades de cambios en las diferentes variables económicas que afectan la operación. El parámetro generalmente aceptado de medición es la desviación estándar. Es una medida estadística de la dispersión o variabilidad de los posibles resultados con respecto al valor esperado o rendimiento esperado, el promedio de lejanía de los puntajes respecto de la media. Ok, perfecto. Muchas gracias, Diego. Le voy a compartir el enlace a Luis que me dice que, no sé, que no lo encuentra. A ver, ¿dónde es que ya lo tenía? Ya sé. Permítame, dejo compartir pantalla. Y
Ah, no, pero Luis sí está conectado. Vea, es que él me escribió hace un tiempito. Las 7:20. Ah, sí, claro. Sí, Luis ya está está conectado. conectado. Luis, ¿por qué está como mudo? ¿Qué le pasó? Está como mudo. Pero me ha dicho que tenía era problemas de conexión. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Lo que pasa es que no estoy entendiendo bien. ¿Por qué? Tengo problemas de conexión. Ah, ¿Sí jue me madre. escuchan? Sí, yo lo escucho. Lo escucho bien. Buenas noches. No, yo lo escucho bien, Diego. Hola Luis. Luis, nosotros lo escuchamos bien. Bueno, ahí seguimos, tranquilo. Ahí seguimos entonces con Diego. Bueno, entonces yo sigo. Riesgo según su naturaleza financiera, ¿sí? La asimetría, o la asimetría, que es ese tercer momento de la distribución normal, es la medida que indica la simetría de la distribución de una variable respecto a la media aritmética, ¿sí? Sin necesidad de hacer la representación gráfica. Los coeficientes de asimetría indican si hay el mismo número de elementos de izquierda o que si los mismos elementos de la izquierda y de la derecha, ¿cierto? Si son los mismos o no. O sea, qué tan simétrica es, ¿sí? Esa formita que tiene campana, si esa formita de la campana está bien hecha o se ve perfectamente, digamos, delineada el lado izquierdo y el lado derecho, ¿sí? Como que siguen la misma silueta, Alineada. ¿sí? Ok. La misma silueta, pues entonces digamos que es una simétrica, como la que vemos aquí en esta imagen de abajo, en la central, que dice simétrica, es porque exactamente, ¿cierto? El lado izquierdo, ¿sí? Que bueno, digamos, está mostrando una pendiente positiva. ¿M? Cuando eso lo reflejamos, si lo pudiéramos reflejar exactamente con un espejo, al otro lado quedaría como el de la derecha, ¿cierto? Quedaría como la derecha, o sea, con una pendiente que empieza aquí, que está, digamos, sin pendiente en la puntica de la línea roja y que luego empieza a bajar, ¿sí? Empieza a disminuir, o sea, con pendiente negativa hasta que casi toca el eje X, ¿sí? Pero nunca lo toca. ¿Por qué? Porque es una de las características de la función distribución normal, es que nunca toca el eje de las X. Tiende a acercarse a medida que se va alejando, ¿sí? Pero nunca la toca. ¿Ok? Bueno, yo sé que Luis es matemático. ¿Cómo es que se llama esa propiedad? Asín- Asíntota. Es una asíntota, ¿sí? Que tiende a tocar el eje, o sea, llegar a tocar esa línea de las X, pero nunca la toca. Bueno. Mm, entonces, existen tres tipos de curva de distribución según su asimetría. Primero, la asimetría negativa, ¿sí? Que es la imagen de esa asimetría negativa es esta que yo estoy mostrando acá, ¿sí? Dice allí, la cola de la distribución, ¿sí? Se alarga para valores inferiores a la media. Miren que si esta línea roja es la media, porque él mismo dice que es la media, ¿sí? Entonces, la simetría negativa, ¿sí? Está mostrando que después, o mejor dicho, la puntica de esa curva se va a encontrar siempre al lado derecho de la media. ¿No? Entonces, cuando eso ocurre, porque aquí debería estar, ¿no? Aquí debería estar esta línea roja, debería estar, si fuera simétrica, ¿sí? Pero resulta que no lo está. La media está es a la izquierda, ¿sí? Entonces, en ese caso, observamos o podemos afirmar que se presenta una asimetría negativa, ¿sí? Como dice allí, la cola de distribución se alarga para valores inferiores a la media. Mire, se alarga con valores que están inferior a la media. ¿Sí? O sea, esto de acá. Todo lo que está, porque además viene con pendiente negativa, ¿no? Entonces, todo esto para acá significa que hay una asimetría negativa. La simétrica, que es esta, digamos, la normal, la distribución normal, estándar, campana de Gauss, podemos llamarla más bien,
esta curva es completamente simétrica, su lado izquierdo, su lado derecho, ¿sí? Hay el mismo número de elementos a izquierda y a derecha, ¿sí? Con respecto a la media, y en ese caso coinciden solamente cuando es simétrica, ¿sí? Que es una distribución normal, solo en ese caso coincidían la media, la mediana y la moda. Tienen los mismos valores. La distribución se adapta a la forma de la campana de Gauss o distribución normal. Eso ya lo he comentado. Y la simetría positiva, que es la que tenemos a mano derecha, ¿sí? Pues miren que aquí la media se encuentra hacia el lado derecho de esta puntica, o digamos donde alcanza la cresta de esa curva, ¿sí? Ahí en la cresta, si podemos trazar ahí una perpendicular, aquí debería estar la media. Sin embargo, la media está ubicada a la derecha, ¿sí? Donde está ubicada, corrida a la derecha de donde debería estar si fuera simétrica, es que hay una asimetría positiva. Como dice allí, la cola de la distribución se alarga a la derecha, miren, esta cola de distribución se alarga a la derecha para valores pues superiores a la media. Bueno, ¿estamos claros con eso? Diego y Luis. Sí, señor, sí, sí, claro, Ok. ahí se ve claro. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo por favor esta diapositiva? Luis, ¿tiene posibilidad o tiene todavía mala conexión? La curtosis o apuntamiento es una medida sobre la forma de la curva o distribución que mide cuán escarpada o achatada está, es decir, si ambos lados de la cola de la curva están elevadas o no. Este coeficiente indica la cantidad de datos que hay cercanos a la media, de manera que a mayor grado de curtosis, más escarpada o apuntada será la forma de la curva. La curtosis se mide promediando la cuarta potencia de la diferencia entre cada elemento del conjunto y la media, dividiendo entre la desviación típica elevado también la cuarta potencia, sea el conjunto. X igual a x1, x2 y el número de x. Entonces el coeficiente de curtosis será K igual. ¿Esa es sumatoria, profe? Que es que he visto que ya no lo llaman sumatoria. ¿Me Después de la repite, K. perdón? Este de acá lo llaman sumatoria, que he visto que ya no lo llaman Sí, sumatoria. ¿Sí? sí, sumatoria. Ese se llama sigma mayúscula. Sigma, porque escuché en los videos que usted me envió que lo nombran en sigma. Es que es lo mismo, digamos. Ok. Hay sigma mayúscula y sigma minúscula. Sigma mayúscula es sumatoria. En matemáticas se conoce como sumatoria. En griego eh, es sigma ¿Usted puede mayúscula. leer esa fórmula, profe, para yo ahora la que sigue abajo poder Claro, leerla bien, por claro, favor? mire, esta es K igual a sumatoria desde I hasta N mayúscula, ¿sí? Igual a 1 hasta N. ¿De qué? De la diferencia entre xi y x promedio, x con sombrerito significa x promedio, eso elevado a la cuarta y multiplicado por n sub i. Todo ello dividido entre n, ¿sí? N mayúscula es el último valor de esa muestra o de esa población, multiplicado por s sub x elevado a la 4. Así se lee. Ok. Sí, usted Siendo, entonces. siendo X promedio la media y siendo S sub X la desviación estándar y el N sub I la frecuencia absoluta del dato X sub I. En la fórmula anterior se resta 3 porque es la curtosis de una distribución normal. Entonces la curtosis valdrá 0 para la normal, tomándose a esto como referencia. Cuando los datos están agrupados o agrupados en intervalos, la fórmula del coeficiente de curtosis se convierte en exceso de curtosis. Exceso de curtosis es igual a la sumatoria de sub i a la n igual a 1. No, ¿No? se lee sumatoria de
I Y igual a a la 1 hasta n. n. Sumatoria de i igual a 1 hasta n por sub x sub i por la diferencia de x sub i menos x promedio elevado a la 4 por n sub i dividido en n por s sub x a la 4 todo restado en 3. Correcto, muy bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces yo sigo. Bueno, aquí tenemos la gráfica. Esta es la gráfica de las tres distribuciones. Entonces, la normal, la que nosotros conocemos como la campana de Gauss, es la azul, que es una distribución mesocúrtica, ¿sí? La distribución, es una distribución mesocúrtico, la K, que es la curtosis, es igual a 3, ¿sí? Por eso si a 3 le restamos 3, ¿cuánto queda? 0. O sea que no hay exceso de curtosis, ¿sí? Es la distribución donde digamos, es exactamente simétrico su lado izquierdo a su lado derecho y el apuntamiento, ¿sí? Que es esta altura de la cresta, pues no es tan abultado como por ejemplo en la roja. La roja es una distribución leptocúrtica, ¿sí? Que obviamente no es, digamos, no se asemeja a una campana de Gauss. ¿Por qué? Porque está demasiado apuntada o sea, tiene una cresta, un pico demasiado puntiagudo, podríamos decir, ¿sí? Entonces, cuando vamos a representar los datos en este tipo de distribución, vemos que una gran mayoría de los datos están concentrados aquí en la parte central. Mire, en la parte central cabrían estos datos cuando es mesocúrtico, pero cuando es leptocúrtico, mire, todos estos datos los podría, digamos, concentrar. ¿Mm? Y cuando la distribución es platicúrtica, miren que no se parece obviamente ni al azul, que es la distribución normal o campana de Gauss estándar, ni a la roja, ¿sí? La verde, que es la platicúrtica, se caracteriza porque hay una altura, digamos, con respecto o comparándola con la distribución mesocúrtica, ¿sí? Mire que no, digamos, no tiene una bajada, digamos, como estilizada, ¿sí? A su lado izquierdo ni derecho respecto a la media, sino que es poco, digamos, poco achatada, ¿sí? Y poco pronunciada esa caída, tanto a la izquierda como a la derecha y eso viene representando o puede mencionarse o puede decirse que significa que, así se dice, ¿sí? Que sus curvas son anchas. Sus curvas son anchas, ¿sí? Mire que en este caso la curtosis es de 4.2. Si a 4.2 le restamos 3, significaría que tendría un exceso de curtosis de 1.2, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero eso, ¿en qué afecta, pues, los resultados que obtengamos? Bastante, ¿sí? Porque un valor que se ubique, ¿sí? Digamos, a este lado derecho, pues va a mostrar o va a significar que pueden presentarse valores muy elevados o que llamamos valores catastróficos, ¿sí? Eh, que, que parecieran, o que digamos en la distribución mesocúrtica, que estaría ubicado por acá, pues tendrían una probabilidad muy bajita de ocurrir, ¿sí? Pero cuando lo comparamos con la verde, ahí sí ya la cosa cambia. Ahí sí la probabilidad de que ocurra ese evento catastrófico es mucho más elevado, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues tiene unas caderas mucho más altas, mucho más grandes, ¿sí? Y pues este tipo de distribución platicúrtica es muy común en qué tipo de representación de activos, pues las acciones, ¿sí? Porque las acciones podemos ver sobre todo en las acciones de empresas que están empezando a crecer, como
pueden obtener unas ganancias gigantescas en cuestión de semanas, pero si al final el cliente, ¿sí? No acepta o le encuentra fallas a ese producto, ese servicio, simplemente se cae, no le siguen comprando. Y la empresa, si rápidamente no se adapta a hacer los cambios que requiere el mercado, que requieren los clientes, pues simplemente se puede ir a la quiebra, ¿sí? Esa sería una representación clásica, ¿sí? O que el precio entonces de esa acción que está, supongamos, ¿no? Que es una startup, emitió acciones porque cumplió con los requisitos y resulta que su desempeño económico, ¿sí? Utilidades empezó a dar al comienzo y luego puras pérdidas, 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 pérdidas en forma constante hasta que ni siquiera pudo pagar su operación, pues se quiebra, ¿sí? Entonces ese tipo de eventos que llamamos catastróficos, pues tienen una mayor probabilidad de ocurrencia en ese tipo de acciones. ¿Ok? ¿Sí estamos claros? Diego, Luis. Señor. Ok. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo, por favor, esta diapositiva? Diversificación, que esto lo hemos escuchado bastante. La diversificación es una manera de reducir el riesgo de una inversión o un portafolio de inversión mediante la combinación de distintas clases de activos o instrumentos con el propósito de compensar con activos poco correlacionados un posible descenso en el precio de alguno de ellos. Las operaciones financieras tienen inmerso un nivel de riesgo, incluido en la tasa de rendimiento requerida K subíndice J, que es igual a la tasa libre de riesgo R subíndice F, más una prima de riesgo O subíndice J, en lo cual K, bueno, esa es la fórmula que nos dan. Equilibrio impuesto por el mercado relación riesgo menos rendimiento. La gráfica de relación riesgo menos rendimiento esperado clasificado por tipo de instrumento financiero es el que se muestra en la figura 6, en la cual vemos acciones comunes especulativas, acciones comunes de alta calidad, bonos corporativos de baja calidad, acciones preferentes de alta calidad, bonos corporativos de alta calidad, bonos del gobierno estadounidense a lo largo del plazo, valores de riesgo como los certificados del Tesoro de Estados Unidos, versus los rendimientos esperados y requeridos. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿usted qué analiza esta gráfica, Diego? A medida, mire que esta línea tiene una pendiente positiva, ¿cierto? ¿Qué relación hay, sí? O sea, esa pendiente positiva, ¿qué está mostrando? Considerando rendimiento requerido y riesgo. Que a medida que aumenta el riesgo, ¿qué pasa? Aumenta también el rendimiento. El rendimiento esperado, ¿cierto? Sí. Y exactamente ese es el principio que se maneja en todos los instrumentos financieros. Si un instrumento financiero tiene una mayor probabilidad de incumplimiento, ¿sí? O de riesgo, o que llamamos volatilidad, ¿sí? Pues el cliente, el inversionista, el tenedor de ese bono, de esa acción o de ese instrumento financiero, ¿sí? Se puede conseguir a cambio del pago de un mayor rendimiento, ¿sí? Esa es la única forma para que realmente se sienta atraído un inversionista a invertir dinero en una acción o un bono si le genera un mayor rendimiento. Con respecto, por ejemplo, a un activo que podríamos decir que no tiene pérdida, no tiene probabilidad de incumplimiento, como son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, o al menos así lo consideramos como punto de comparación, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ninguna economía en el mundo se puede ir a la quiebra, ¿sí? Pero pueden irse a la quiebra, hay economías que se han quebrado, eso
El clásico ejemplo es el de Venezuela, ¿cierto? Pero, por ejemplo, que el mercado americano se vaya a la quiebra, eso sí, las probabilidades de que eso ocurra son muy, muy, muy pequeñas. ¿Mm? Por eso lo tomamos como punto de comparación de un activo libre de riesgo, que sería un bono del Tesoro o una letra del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces miramos que a medida que va aumentando el riesgo, por ejemplo, dice allí en el que está más bajito, el riesgo más bajito, ¿sí? Pero también el rendimiento más bajito, es de los valores libres de riesgo, ¿sí? O T-bills, como los certificados del Tesoro de los Estados Unidos, ¿sí? Rendimientos mucho más bajitos, pero riesgos mucho más bajos, ¿sí? Bueno, sí, podemos decir que sí. Y, por ejemplo, las acciones comunes especulativas, ¿sí? Esas son completamente al contrario. Son acciones que con un elevadísimo riesgo de incumplimiento, ¿sí? Pueden pagar unos altísimos rendimientos, ¿sí? A sus tenedores, sí, a los que compraron esa acción. ¿Ok? ¿Qué dice esta fórmula? Pues que el rendimiento requerido, ¿sí? Es igual a RF, que es el rendimiento de un activo libre de riesgo, como el que te voy a mencionar, el de una letra del Tesoro de los Estados Unidos, más la prima de riesgo que esta letra, esta pelotica con círculo, con una o una línea horizontal, esa se llama la letra en griego teta, teta sub J. Entonces, RF más teta sub J, ¿sí? O sea, rendimiento del activo libre de riesgo más la prima de riesgo es igual a K sub J, que es el rendimiento requerido sobre ese activo J. ¿Ok? Así se lee. Bueno, entonces los riesgos a los que se enfrenta un inversionista en los títulos de una empresa se pueden dividir de la siguiente forma. Origen de los ingresos, perdón, origen de los riesgos, puede ser sistemático, no sé qué significa que es sistemático, es que es no diversificable, o no sistemático, que significa que es el riesgo diversificable. ¿Mm? Y el riesgo total es igual a la sumatoria de esos dos riesgos anteriores, del riesgo sistemático y del riesgo no sistemático. El riesgo sistemático de un título implica que cambios en el rendimiento causados por factores que afectan al mercado o factores externos, ¿sí? En su totalidad y que son externos a la organización, o sea, que no los puede controlar de ninguna forma, ¿sí? Que emite el título, pues se mide a través de ¿qué? De una letra beta, ¿sí? La letra B de los griegos se llama beta. Bueno, el riesgo no sistemático es aquel inherente de la empresa o industria en particular e independiente de factores económicos, políticos, etcétera, que afectan de manera conjunta todos los activos, tales como la capacidad de decisiones de los ejecutivos, huelgas, disponibilidad de materia prima, competencia extranjera, niveles específicos de apalancamiento financiero y operativo de la empresa, adelanto tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Ese riesgo no sistemático, ¿sí? Tiene la posibilidad de desaparecerse, o sea, de no tener ningún efecto, toda vez que en un portafolio, ¿cierto? Se logre la diversificación. O sea que por medio de la diversificación, ¿sí? En un portafolio de inversión es posible, no siempre, pero en algunas veces es posible, eliminar completamente ese riesgo no sistemático. El riesgo sistemático nadie lo puede eliminar. ¿Por qué? Porque son factores que uno no puede controlar, ¿sí? Como por ejemplo, eventos catastróficos como la pandemia del COVID-19, ¿sí? Ese fue un riesgo sistemático. Nadie lo tenía planeado. Apareció de un momento a otro, causó miles de pérdidas de miles de personas, millones de personas, ¿sí? Y causó pues una pérdida, ¿sí? De valor en todas las economías a nivel mundial. ¿Por qué? Pues por el cierre, ¿no? Por mm, esa obligatoriedad a estar encerrados en las casas, ¿sí? Ese confinamiento. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo de efecto de diversificación, por favor?
efecto Tutor, ¿me escucha? diversificación. Sí, ahí lo escuchamos, Luis. ¿Quiere leer? Tutor, de casualidad están en la página, dice riesgo. Riesgo según su naturaleza financiera. Riesgo, rendimiento. Sí, correcto, donde dice efecto de diversificación, sí. ¿Cómo, tutor? Donde dice riesgo, diversificación. No, tutor, no me sale esa imagen. Entonces, porque tengo el internet muy lento, tutor. Ah, bueno. Ok, tranquilo, entonces siga ahí. Bueno, yo lo voy a leer. Entonces, el efecto de diversificación es esta línea azul que viene con pendiente negativa, ¿sí? Ese es el efecto típico de la diversificación, ¿sí? O sea, el riesgo total, ¿sí? Empieza a disminuir, ¿sí? ¿Como consecuencia de qué? De medidas que tome la empresa para reducir su riesgo interno, ¿sí? El riesgo que él mismo está generando, causando, ¿sí? De tal forma que si él logra dentro de su gestión, dentro de su operación, reducir su riesgo, ese riesgo lo podría casi eliminar, pero no todo el riesgo, no el riesgo total, solamente el riesgo no sistemático o llamado también riesgo diversificable, ¿sí? O sea que podría llegar hasta acá. ¿Sí? Pero este otro componente del riesgo, que sería el riesgo sistemático, ese nadie lo puede desaparecer. Nadie lo puede, digamos, evitar. Ocurre porque va a ocurrir. Como por ejemplo, no, que voy a tomar alguna medida para evitar el confinamiento. No puede. Pues va a salir perjudicado, sí. Unos en mayor proporción que otros, sí. Pero en general toda la economía se va a ver afectada. ¿Mm? El coeficiente de correlación o covarianza, ¿sí? Lo denominamos Rho y esa es la letra griega que lo representa. Parece una P, ¿no? Pero pues no tiene la patica tan larga. Tiene como mochada, como cortada. Bueno, es un indicador que mide el grado de relación lineal que existe entre los rendimientos de dos activos en un periodo de tiempo. Miren este cuadrito en la parte inferior izquierda, dice correlación positiva perfecta, donde ese Rho, ¿sí? O sea, coeficiente de correlación, es igual a 1 más, 1.0 positivo, ¿cierto? Correlación positiva perfecta. En esta reparación del eje de las X y las Y, mire que empieza en en el extremo, ¿sí? O en el, eso tiene cuadrantes, ¿no? Este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero. Primero, segundo, tercero y cuarto. Empieza en el cuarto cuadrante, sigue, mantiene una pendiente positiva, ¿sí? Que finaliza en el segundo cuadrante, ¿sí? Esta es una representación típica de una correlación positiva perfecta, ¿sí? O sea, está a 45 grados y sigue una tendencia positiva creciente. Tenemos otra correlación que es la negativa, ¿sí? Donde, y la correlación negativa perfecta sería igual a ¿cuánto? A -1, ¿sí? ¿Y qué significa -1? Pues que, que no viene creciendo, ¿sí? Y con pendiente positiva, sino que va disminuyendo y con pendiente negativa. ¿Mm? Es una correlación negativa perfecta. De la gráfica final de la derecha dice correlación cero, donde ρ es igual a cero. ¿Eso qué significa? Pues que esos puntos, en este caso azules, pues al graficarlos, no siguen ningún patrón. No siguen, por ejemplo, una secuencia como una línea o que formara una, no sé, una L o alguna curva, no. No hay ningún tipo de correlación entre riesgo y cantidad de títulos de cartera. ¿Sí? Matriz de correlación. Diego, usted que me está hablando ahorita de la matriz de correlación, por favor, léame esto. Matriz de correlación. Su finalidad
es presentar todos los posibles coeficientes de correlación entre las posiciones que componen un portafolio de inversión. Se utilizan para determinar la forma como covarían los retornos de un activo frente a otro. Los riesgos, según su naturaleza financiera, se pueden clasificar en 3 grupos que se mencionan a continuación: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez. En la mayoría de los casos existe correlación entre uno y otro tipo de riesgo. Bueno, mire lo siguiente, yo voy a explicar esta figura 11, que es muy importante y que parece que no dijera nada, pero dice muchísimo. Bueno, la matriz de correlación lo que hace es expresar, o representar eso, la correlación que existe entre una acción y la otra. Miren que todas las acciones, cuando coinciden o se solapan, el Bavaria, por ejemplo, del eje de las, digamos, el eje vertical, ¿sí? Con el eje horizontal, ¿sí? Siempre esa correlación que hay entre ella misma, porque ambos dicen Bavaria, es siempre igual a 1. Entonces, en la de Bavaria, con Bavaria es 1. El de almacenes éxito con almacenes éxito es 1. El de industrias de alimentos Noel con industria de alimentos Noel también es 1, ¿sí? Esto es 1 es la correlación perfecta positiva. Pero miren que estos números que están aquí a los lados, dependiendo del signo, pues van a significar que hay una correlación negativa. En el caso de este menos 0,603, ¿sí? Que sería una correlación negativa entre almacenes éxito y Bavaria. Pero también hay una correlación positiva entre industrias alimenticias Noel y almacenes éxito. Ahí sí hay una correlación positiva. Bueno, y así entonces vemos cómo esa... otra cosa importante a destacar, y que pues de pronto lo habrán ya notado ustedes a simple vista, es que estas correlaciones, ¿sí? De aquí arriba, ¿sí? Son exactamente iguales a lo que llamamos su traspuesta, que sería estos de aquí abajo. Como ustedes agarraran estos 4 valores y los metieran en una tirita, una cinta pegante aquí en forma vertical, y son exactamente los mismos valores. ¿Okay? Entonces, los riesgos, según su naturaleza, se pueden clasificar en 3 grupos que se mencionan a continuación: riesgos de mercado, riesgos de crédito y riesgos de liquidez. Riesgo de liquidez significa que la empresa no cuenta con suficientes recursos para costear o para financiar su operación. Entonces incurre en un riesgo de liquidez. En la mayoría de los casos existe correlación entre uno y otro tipo de riesgo. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo esto? Por favor. Teoría de la selección de carteras de Markowitz. A través de la teoría de selección de portafolios, Portfolio Selection Theory, desarrollada por Harry Markowitz, premio Nobel en 1990, durante la década de los años 50 se formalizó matemáticamente la idea de la diversificación de inversiones, es decir, el riesgo puede reducirse sin cambiar el rendimiento esperado de la cartera, para el cual se requieren los siguientes supuestos básicos del modelo. Primero, el rendimiento de cualquier título o cartera es descrito por una variable aleatoria subjetiva, cuya distribución de probabilidad para el periodo de referencia es conocida por el inversor. El rendimiento del título o cartera será medido a través de su esperanza matemática. El riesgo de un título o cartera viene medido por la varianza o desviación típica de la variable aleatoria representativa de su rendimiento. El inversor preferirá aquellos activos financieros que tengan un mayor rendimiento para un riesgo dado o un menor riesgo para un rendimiento conocido. A esta regla de decisión se le llama conducta racional del inversor. Esta teoría trata de establecer cuáles son las carteras que proporcionan el mayor rendimiento para un riesgo dado, al mismo tiempo que soportan el mínimo riesgo para un rendimiento conocido.
Estas carteras se llaman eficientes. El conjunto de carteras eficientes se puede determinar resolviendo las siguientes condiciones y función. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿alguno de ustedes había escuchado antes de Harry Markowitz? No, señor, No. para nada. Bueno, él es el padre de la teoría moderna financiera, ¿sí? Porque fue a partir del trabajo de él, sobre todo esa sustentación que hizo allá en la Universidad de Columbia, que logró ese premio Nobel de Economía en 1990, donde él prácticamente o resumidamente lo que logró demostrar es de que se podía conseguir o se podía determinar el valor de un portafolio óptimo, ¿sí? Óptimo en el sentido o considerando dos variables que son rendimiento y riesgo, ¿sí? Toda vez que el portafolio que se armara lograra tocar un punto, el punto más alejado de la línea de mercado, ¿sí? Entonces, digamos que todos los portafolios, por lo general, cuando se grafican, siguen la forma como una especie de U, pero una U como doblada, ¿no? Algo así. Entonces, resulta que sobre esa forma de esos diferentes portafolios, ¿sí? Hay uno, ¿sí? Uno, digamos, como por acá, que él toca la línea del mercado y ese portafolio es el portafolio óptimo de todo el mercado. ¿Por qué? Porque logra conseguir el mayor rendimiento, ¿sí? Con el menor riesgo, ¿sí? Porque tiene esta forma como de una U. ¿Sí? Está bien altico, al rendimiento lo estamos mirando como de abajo hacia arriba y riesgo lo estamos manejando, lo estamos verificando, lo estamos midiendo de la parte central de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, como esto tiene una forma de una U, entonces se logra representar en esta puntica de acá arriba, ¿sí? El mayor rendimiento, ¿sí? Con un riesgo pues no tan elevado, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo quería agregar. Diego, ¿tiene alguna duda? Sí, está hablando de una gráfica o algo porque no se muestra. Sí, sí, de una gráfica. Eh, Ustedes no han leído eso, pero eso estaba en los documentos que yo les pasé. Ahí No, 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 estaba. digo pensé que estaba mostrando una diapositiva Ah, y no, estaba yo que hablando de una estaba. diapositiva. Yo decía, no, no se ve esta diapositiva que está hablando que la puntica arriba yo, pero no la estoy viendo. No, yo con el cursor estaba haciendo esta figura como de U. Ah, ok, ok, ok. Sí, en esa, en esa figura de la U, si nosotros colocáramos en alguno de sus puntos de esa U, ¿sí? Y lográramos entonces, podríamos determinar que en algún punto de este punto más bajito, que sería como la puntica de la U, ¿sí? Esta puntica de acá, ¿sí? Como una herradura. Esta puntica más alejada o más cercana a la izquierda es como el punto de partida y de allí hacia la derecha o hacia arriba, entonces va a significar que a medida que aumenta, ¿sí? El rendimiento, pues también aumenta el riesgo, ¿sí? Porque tiene esta formita como la U. Y en esta U, miren que un puntico por acá va a significar está más alto, que por ejemplo el que estaba acá, más alto significa tener mayor rendimiento, pero también está más hacia la derecha, o como quien dice, tiene también un mayor riesgo. Entonces, ese es el comportamiento, digamos, el raciocinio lógico de cualquier instrumento financiero que se emita y que los inversionistas están dispuestos a pagar o no, ¿cierto? Si hay mayor riesgo, tiene que ese instrumento financiero ofrecer un mayor rendimiento comparado con el activo libre de riesgo para que efectivamente motive a los inversionistas a comprar. ¿Por qué? Porque el inversionista que lo compra va a asumir un mayor riesgo. Y si está dispuesto a pagar un mayor riesgo, pues
obligatoriamente el emisor de ese título de valor va a tener que ofrecer un rendimiento más atractivo. ¿Okay? Aquí tenemos entonces la teoría de selección de carteras de Markowitz. Eso la verdad es una explicación matemática, no hace falta. Lo que hizo fue optimizar o digamos hallar por medio de una maximización del valor esperado del portafolio, ¿sí? Considerando esas variables X sub I y E sub I, y también utilizando o ya no maximizar, sino lo que busca la teoría de portafolio de selección de Markowitz es maximizar la función de rendimiento, ¿sí? De valor esperado del portafolio, y al mismo tiempo minimizar la desviación, la varianza, perdón, ese es sigma elevado al cuadrado, lo mismo que varianza, ¿sí? La varianza del portafolio. ¿Okay? Cuando se logran ambas cosas, pues se logra realmente mm, una optimización de esa cartera de activos financieros. ¿Sí? Dice aquí, en dicha figura, E asterisco y B asterisco son este de acá y este de acá, que en restricciones paramétricas, ¿sí? Aquí tenemos esta restricción paramétrica en el programa 2 y esta restricción paramétrica en el programa 1, ¿sí? Entonces dice ahí, en dicha figura, E asterisco, este que tenemos acá, y B minúscula asterisco, son los parámetros que varían. De ahí que la programación se denomine paramétrica, lo que implica ir dándole valores a ambas variables para que el programa nos diga en todo momento cuál es la mejor cartera para cada valor de ambas variables. Por lo tanto, el resultado de ambos programas será el conjunto de carteras eficientes. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Yo soy el único que estoy acá. Sí, por favor. Teoría de selección de cartera de Markowitz. Probablemente el aspecto más importante del trabajo de Markowitz fue mostrar que no es el riesgo de un activo, medido por la varianza de sus rendimientos, lo que debe importar al inversor, sino la contribución que dicho activo hace al riesgo, o sea, la varianza de la cartera. Esto es una cuestión de covarianza con respecto al resto de los títulos que componen la cartera. De hecho, el riesgo de una cartera depende de la covarianza de los activos que la componen y no del riesgo promedio de los mismos. De esta manera, la decisión de poseer un título o activo financiero no debe tomarse únicamente comparando su rendimiento esperado y su varianza con respecto a los otros, sino que depende de los otros activos que desee poseer. En resumen, los activos no deben valorarse de forma aislada, sino en conjunto. Esta idea es hoy aceptada universalmente por los administradores de fondos. Las críticas al modelo media varianza, una vez que la comunidad académica fue consciente de la revolución causada por Markowitz, comenzó a analizarla pormenorizadamente buscando sus puntos débiles. Las principales críticas al modelo son: los inversores son tan racionales como supone el modelo. Puede que los inversores sean racionales, pero puede que su racionalidad no sea capturada adecuadamente por el modelo. ¿Es la varianza la medida adecuada del riesgo? De no serlo, el modelo de optimización de la combinación rendimiento-riesgo aún podría seguir siendo útil cambiando la forma de medir el riesgo. Si los rendimientos no se distribuyen exactamente de forma normal, la varianza no capturará todo el valor del riesgo. Puede que para los inversores esto resultase ser un problema, para otros no lo será e implicaría la necesidad de desarrollar otro tipo de estrategias. ¿Qué ocurriría si la relación positiva del rendimiento y el riesgo no fuese tal? A pesar de las críticas a la teoría de la selección de carteras de Markowitz, su contribución ha sido fundamental. Gracias a él, la diversificación se ha convertido en una especie de religión entre los inversores. Perfecto. Entonces ahí vemos, ¿no? Las principales críticas a ese modelo de Markowitz, ¿sí? Tiene sus cosas muy buenas, pero también sus cosas muy malas. Me diría, bueno, pero este modelo, ¿será que sirve para algo? Sí, ha servido como eso, como modelo, como punto de partida. Ah, que posteriormente le han hecho un poco de cambios a esos supuestos que utilizó inicialmente Harry Markowitz, sí.
y han conseguido con esos arreglos, esas modificaciones en esos supuestos, conseguir mejores resultados. ¿Mejores resultados? Sí, así es. Pero este es el punto de partida, ¿no? Bueno. Ahora veamos otro tema, administración de riesgos. ¿Cómo es ese proceso de administración de riesgos? Pues está compuesto por 5 pasos básicos. Primero, identificación y selección de riesgos. Segundo, evaluación y medición de los riesgos. Tercero, establecimiento de límites de aceptación de los riesgos. Cuarto, selección e implementación de métodos de administración de riesgos. Y quinto, monitoreo y control. Veamos el primero, identificación y selección de riesgos. Es identificar los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa, teniendo en cuenta las características propias de la misma, de tal forma de reconocer la vulnerabilidad ante los riesgos de mercado, riesgos de crédito, de liquidez, el riesgo legal, operativos, etcétera, y sus factores de riesgo asociados, tales como las tasas de interés, los tipos de cambio, la inflación, la tasa de crecimiento, las cotizaciones de las acciones, el incumplimiento, ¿sí?, de sus clientes, ¿sí?, la insolvencia, entre otros, pues en función de qué, del riesgo actual y el potencial identificado. Segundo, evaluación y medición de riesgos. Se refiere a la medición y valoración de cada uno de los riesgos identificados, calculando el efecto que generan sobre el valor de los portafolios de inversión y financiación, así como establecer un mapa de posiciones que permita identificar específicamente la concentración de la cartera. Tercero, establecimiento de límites de aceptación al riesgo. Determinar los niveles máximos de riesgo, ¿sí? Los límites se deben establecer en función del grado de tolerancia al riesgo por parte de la entidad, el capital que se quiere arriesgar, la liquidez de los mercados, los beneficios esperados, la estrategia de negocio y la experiencia del tomador, ¿sí? O sea, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. La empresa deberá medir diariamente el riesgo de mercado de sus posiciones comparándolo con los de los límites establecidos, ¿sí? Entonces, si este nivel de riesgo llega a subir demasiado, pues hay que tomar unas medidas, ¿no?, de precaución, ¿sí? Bueno, como por ejemplo dar mayor liquidez, ¿sí? Dar mayor liquidez o vender títulos valores para conseguir más recursos si es que, por ejemplo, la empresa ha tenido que desembolsar más recursos por algún evento catastrófico, como por ejemplo el que sucedió en la pandemia, ¿sí? Entonces tenía que pagar a sus empleados, porque pues así lo estableció la ley, porque entonces si no deja morir a sus empleados, tenía que seguir pagando la nómina, pero no podía vender. ¿Por qué? Porque pues no podía fabricar y además nadie le iba a comprar, sobre todo si es, por ejemplo, la prestación de un servicio, ¿sí? Bueno, porque si decimos alimentos, digamos que alimentos sí se vendieron durante la pandemia, porque pues todo el mundo tiene que comer, ¿no? Todo el mundo tiene que comer. Bueno. Ahora, los supermercados no, los supermercados tenían derecho de abrir sus puertas, ¿sí? Pero no todos, no todos los que venden alimentos, ¿sí? Sino los supermercados. Por ejemplo, las heladerías, pues no estaban, donde vendían obleas y postres tampoco. Pero los supermercados, eso sí tenían la obligación de abrir y de atender a clientes. Entonces, la estructura de límites deberá considerar, entre otros, ¿qué aspectos? Niveles de autorización, diversificación en posiciones activas y pasivas, negociación de operaciones fuera de balance, niveles de riesgo que está dispuesto a soportar la estructura de capital, control de la relación riesgo-rendimiento, tipos de riesgos y análisis de concentración de riesgos, combinación de instrumentos acordes con la estrategia corporativa, escenarios por cada una de las variables macroeconómicas, o sea, factores de riesgo que afectan directamente a las posiciones. Y cuarto, selección de métodos de administración de riesgos. 4.1, tenemos que evitar el riesgo. Se toma la determinación de no proceder a formalizar la operación que genera el riesgo. 4.2, gestionar el riesgo. Se acepta el riesgo, pero se reduce a su mínimo nivel, optimizando pues, la relación riesgo-rendimiento. Tercero, 4.3, absorber el riesgo. Cubrir con sus propios recursos el riesgo al que se encuentra expuesta la empresa. 4.4, transferir el riesgo.
trasladar a un tercero el riesgo al que está expuesta la empresa, ya sea vendiendo la posición o adquiriendo una póliza de seguros. Y así tal cual. Este es el clásico ejemplo de una opción financiera. Una opción financiera lo que hace es transferir el riesgo. Él no lo elimina. La opción financiera lo que hace es simplemente transferir el riesgo a aquel que esté dispuesto a pagar, ¿sí? Por tener el derecho, más no la obligación, a ejercer o no esa opción financiera que, como ustedes de pronto ya han leído, la opción financiera o toma como base o como punto de comparación el comportamiento de un activo financiero, pero no solamente un activo financiero, oro, el precio del oro o de una acción, sino que también puede ser incluso las variaciones en los precios de un índice como el Standard & Poor's, podría ser considerado eso un activo subyacente, ¿sí? Que es sobre lo cual digamos, sobre esa cotización de ese activo subyacente, es que se puede ejecutar o no, ¿sí? Al finalizar el contrato, si es el caso de una opción financiera europea, se ejecuta o no el contrato, pues comparando eso, el precio del mercado contra el precio establecido dentro del contrato. Bueno, en esta etapa se hará seguimiento de los indicadores seleccionados en la etapa anterior y se determinará la eficiencia de los mismos en la gestión de riesgos financieros. ¿Quién me ayuda leyendo esta, por favor? Diego. Departamento de Riesgos. Es un órgano independiente de las unidades que ejecutan las transacciones de inversión o de financiación, encargado de la identificación y administración de todos los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa. Responsable del diseño y adopción del sistema de administración de riesgos, producirá y analizará reportes diarios sobre los resultados de los modelos internos, incluyendo una evaluación de la relación entre límites y medidas de riesgo. El departamento de riesgos deberá ser independiente del front office y reportar directamente a la alta gerencia. Asimismo, deberá regularmente realizar pruebas de análisis prospectivo, retrospectivo, backtesting a los modelos. Encargado de desarrollar funciones de middle office, es decir, ejecutar funciones de control interno, medición y administración de riesgos financieros, así como controlar el cumplimiento de los límites y las políticas aprobadas. Los procesos de negocio pueden clasificarse en front office, a través de los cuales se tiene contacto con los clientes externos. Procesos de mid office, que se encargan de la administración y control de los riesgos, y procesos de back office, donde se realizan las operaciones y actividades de soporte. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Diego. Front office es la oficina que atiende al público, ¿no? El front office. El middle office, el que ejecuta las funciones de control, ¿no? Y el back office es el que hace las tareas que no se ven, ¿sí? Se realizan las operaciones y actividades del soporte. Bueno, y tenemos entonces algo similar a lo anterior, el front office, donde se hace la negociación entre ese agente o ese ejecutivo, ¿sí? Y el cliente. Hay una captura de información donde se considera o se toma en consideración que posiciones disponibles, cupos y bloqueos de rangos, perdón, mercado de divisas, instrumentos de renta variable, instrumentos derivados o derivados financieros, instrumentos de renta fija. ¿Cuáles son los clásicos instrumentos de renta fija? Pues los bonos, ¿no? Los bonos corporativos o bonos del tesoro. E instrumentos de renta variable, pues los clásicos son las acciones, los fondos cotizados en bolsa o ETFs, ¿sí? Y bueno, y otros más. El middle office ya se encarga del control, como dice allí, lo que toma o lo que analiza, ¿sí? O lo que toma en consideración el middle office, ¿sí? A lo que pues dedica la mayoría de su tiempo es a mirar o es a analizar o es a
entregar, ¿sí? Y obtener información relacionada o información que sea necesaria para realizar un análisis y control de gestión de la empresa. ¿No? Y el back office, pues realiza una tarea operativa que tiene que ver con qué, con cierre de las operaciones, administración del portafolio y pues la generación de los estados financieros, o sea, como quien dice la contabilidad. ¿Okay? Bueno, evaluación y medición de riesgos de mercado. Entonces, medidas de riesgo, rentabilidad. Una vez identificados los riesgos, se deben establecer medidas que relacionen el riesgo y la rentabilidad de las posiciones ajustadas al riesgo. Entre otras, ahí tenemos el clásico valor en riesgo o VAR. VAR significa en inglés Value at Risk. ¿Okay? Es la máxima pérdida estimada en un intervalo de tiempo, que puede ser por lo general un día, pérdida máxima estimada en un intervalo de tiempo con un nivel de confianza. Ese era el término que yo quería mencionar. Es un intervalo, un nivel de confianza, lo que va a generar el VAR. Y lo que también va a generar como resultado la optimización dinámica y estocástica. ¿Sí? Bueno, entonces un intervalo de confianza, un nivel de confianza determinado y proporciona una medida resumida de riesgo de mercado. ¿Sí? Ese valor de riesgo se mide en términos monetarios. ¿Okay? Bueno, ahora, también hay la forma de determinarlo como un porcentaje, pero lo normal, estándar, es que arroje un valor monetario. Y capital en riesgo se refiere al capital de la empresa expuesto al riesgo, que será igual al VAR, al Value at Risk, más los costos financieros asociados. También hay otro tipo de indicadores, ¿sí? De medición del riesgo, como son el RORAC. RORAC significa Return on Risk Adjusted Capital, o en español, rendimiento al capital ajustado al riesgo. Es una medida de tasa de rendimiento comúnmente utilizada en el análisis financiero, donde se evalúan varios proyectos, esfuerzos e inversiones en función del capital en riesgo. Los proyectos con diferentes perfiles de riesgo son más fáciles de comparar entre sí una vez que se han calculado sus valores RORAC individuales. El capital en riesgo determina el monto mínimo de capital que se debe asignar a una posición para no entrar en quiebra en caso de producirse la mayor pérdida estimada. Por tanto, esta cartera deberá financiarse con recursos propios o ajenos, lo que supone un costo adicional asociado a la posición, pero a su vez unos rendimientos de ese capital en activos libres de riesgo. Entonces, capital en riesgo va a ser igual al VAR o Value at Risk, más costos financieros menos compensación de capital. RORAC, entonces, es una medida de rentabilidad, permite comparar la toma de decisiones a futuro con los resultados obtenidos en el pasado. Es por ello que este indicador se puede estimar tanto en forma prospectiva como retrospectiva, o sea, hacia adelante o hacia atrás. El RORAC es similar al rendimiento sobre el capital o sobre el patrimonio, o sea, el ROE, excepto que el denominador se ajusta para tener en cuenta el riesgo del proyecto, lo cual es muy bueno, ¿no? Es como un ROE mejorado. La fórmula para RORAC es retorno al capital ajustado al riesgo, o sea, es igual a ingreso neto dividido activos ponderados por riesgo, donde activos ponderados por riesgo es igual a el capital de riesgo asignado, capital económico o valor en riesgo. Ahora nos preguntamos, ¿qué le dice el rendimiento del capital ajustado al riesgo? Pues el rendimiento del capital ajustado al riesgo, el RORAC, tiene en cuenta el capital en riesgo, ya sea relacionándolo con un proyecto o una división de la empresa. El capital de riesgo asignado es el capital de la empresa ajustado por una pérdida potencial máxima basada en las distribuciones de ganancias futuras estimadas o la volatilidad de las ganancias. Las empresas utilizan RORAC para poner mayor énfasis en la gestión de riesgos en toda la empresa. Por ejemplo, diferentes divisiones corporativas con administradores únicos pueden utilizar RORAC para cuantificar y mantener niveles aceptables de exposición al riesgo. Este cálculo es similar al rendimiento del capital ajustado al riesgo, RAROC. Sin embargo, con RORAC, el capital se ajusta al riesgo, no a la tasa de rendimiento. RORAC se utiliza cuando el riesgo varía según el activo del cual
perdón, varía según el activo de capital que se analiza. Qué pena. Bueno, ejemplo de cómo utilizar RORAC. Supongamos que una empresa está evaluando dos proyectos en los que participó durante el año anterior y necesita decidir cuál eliminar. El proyecto A tuvo ingresos totales por 100 millones y gastos totales de 50.000. El total de activos ponderados por riesgo involucrados en el proyecto es de 400.000. El proyecto B tuvo ingresos totales de 200.000 y gastos totales de 100.000. El total de activos ponderados por riesgo involucrados en el proyecto B es de 900.000. Entonces, el RORAC de los dos proyectos se calcula como RORAC del proyecto A, pues son los 100.000 menos los 50.000, todo ello dividido entre 400.000. Eso me da igual a 12,5%. Y RORAC proyecto B va a ser igual a la diferencia entre esos 200.000 y esos 100.000, y los 100.000, perdón, dividido todo ello entre 900.000. Eso nos da un RORAC de 11,1%. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo, por favor, esta diapositiva? Tiene que ver con el valor en riesgo. ¿Sí puede, Diego? Sí, señor, espere que se me perdió un poco la... Pero ubico porque se me salió la presentación, no sé por qué. Ok, Ya la ubico. ok. Esperamos entonces. Ya. VaR o Value of the Risks o valor en riesgo. Es una medida estadística de riesgo de mercado que estima la pérdida máxima que podrá generar un portafolio de inversiones en un intervalo de tiempo con un nivel de confianza dado. Ejemplo, si se tiene como parámetros horizonte de tiempo, un día y nivel de confianza 95%, si el VaR de la cartera es 2 millones, indica que con esta cartera no se perderá más de 2 millones en un día, con una seguridad del 95%. ¿La letra pequeña también, profe? En 1994 nace el concepto de VaR, en inglés Valued at Risk, valor en riesgo, metodología difundida y promovida por JP Morgan, considerada como un nivel de referencia estándar de los mercados financieros. La mayor ventaja del valor en riesgo, en que se resume en un solo número, fácil de entender la exposición total de una empresa al riesgo de mercado. La máxima pérdida estimada estará asociada a un nivel de confianza determinado, el cual establecerá que existe la probabilidad de que alcance el nivel de pérdida definido por el VaR. Por tanto, la variación de la cartera no contemplada en el cálculo del VaR probabilidad está dada por 1 menos C. El VaR se expresa por lo general en el valor absoluto. La definición del valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado, ya que en momentos de crisis y turbulencia la pérdida esperada se define por pruebas de estrés. Las pruebas de estrés predicen pérdidas en condiciones de desastres financieros o de crisis. Información de la cartera o portafolio, identificación de factores de riesgo, evaluación del portafolio, precios de mercado, horizonte en tiempo, nivel de confianza, correlación entre las posiciones del portafolio, estimación de volatilidades o desviación estándar, intervalos de confianza, distribución normal estándar, análisis estadístico de la información histórica y simulación de escenarios históricos. Perfecto, muy bien, Diego. Y mira aquí a la derecha. Aquí tenemos una distribución, ¿cierto? Una distribución normal. Resulta que aquí se forma un puntico rojo que está representando el valor en riesgo, ¿sí? Mire que el valor en riesgo siempre al momento de graficarlo va a estar al lado izquierdo de esta línea central, ¿sí? O lo que llamamos de aquí de esta línea central hacia la izquierda la llamamos la cola izquierda. Y de aquí de la parte central a la derecha, la cola derecha. Como estamos hablando de pérdidas, las pérdidas siempre van hacia el lado izquierdo, ¿sí?
Entonces, en este caso, ese VaR lo hemos ubicado acá. Entonces, es un valor monetario que va a representar ¿qué? La pérdida estimada, dado un intervalo, un nivel de confianza y para un determinado periodo de tiempo. ¿Okay? Eso es lo que mide el VaR, Value at Risk. Metodologías de optimización. Vamos con las metodologías de optimización. Muchos algoritmos existen para correr la optimización y muchos procedimientos existen cuando la optimización es acoplada con la simulación de Monte Carlo. En el simulador de riesgo, o sea, el Risk Simulator, hay 3 procedimientos de optimización y tipos de optimización dependiendo de las características de las variables de decisión. Por ejemplo, simulador de riesgo, el Risk Simulator, puede manejar variables de decisión continuas, o sea, con valores como 1,2535 o 0,2215 y así sucesivamente. Así como variables de decisión entera, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Variables de decisión binaria, 1 y ceros, para tomar o no tomar decisiones. Y variables de decisión mixta, ambas variables íntegras y continuas. Además, el simulador de riesgo puede manejar optimización lineal, es decir, cuando el objetivo y las restricciones son todas ecuaciones y funciones lineales. También como las optimizaciones no lineales, es decir, cuando el objetivo y restricciones son una mezcla de lineal, o son una mezcla lineal más bien, también como de funciones y ecuaciones no lineales. ¿Hasta dónde el proceso de optimización concierne? El simulador de riesgo puede ser utilizado para correr una optimización discreta. Esto es una optimización que se corre en un modelo discreto o estático, donde no se genera optimización discreta. Es aplicable cuando el modelo se supone conocido y no existe incertidumbre. También una optimización discreta puede ser corrida primero para determinar el portafolio óptimo y su asignación óptima de variables de decisión antes de que se apliquen procedimientos de optimización más avanzadas. Por ejemplo, antes de correr un problema de optimización estocástica, primero se corre una optimización discreta para determinar si existen soluciones al problema de optimización antes de que se ejecute un análisis más prolongado. Después, la optimización dinámica se aplica cuando la simulación Monte Carlo se usa junto con la optimización. Entonces, otro nombre para tal procedimiento es simulación optimización. Simulación optimización. Esto es, primero se corre una simulación, entonces los resultados de la simulación son aplicados en el modelo Excel y entonces se aplica la optimización a los valores simulados. ¿Sí? En otras palabras, se corre una simulación para n intentos y entonces un proceso de optimización se corre para m repeticiones hasta que se obtengan óptimos resultados o hasta que se encuentre un conjunto no factible. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Usando el módulo de optimización del simulador de riesgo se puede escoger cuáles estadísticas de pronóstico y de supuesto usar y reemplazar en el modelo después de que se corra la simulación. Por lo tanto, estas estadísticas de pronóstico pueden ser aplicadas en el proceso de optimización. Este enfoque es útil cuando se tiene un modelo de grande con muchos pronósticos y supuestos interactuando y cuando algunas de las estadísticas de pronóstico se requieren en la optimización. Por ejemplo, si la desviación estándar de un supuesto pronóstico se requiere en el modelo de optimización, como por ejemplo calcular el coeficiente de Sharpe en la colocación activa y los problemas de optimización donde tenemos la media dividida por la desviación estándar del portafolio, entonces se debe utilizar este enfoque. Finalmente, un proceso de optimización de frontera eficiente aplica los conceptos de incrementos marginales y evaluación de precios sombra, shadow pricing, en la optimización. Esto es, ¿qué sucedería a los resultados de la optimización si una de las restricciones fuese ligeramente relajada? Digamos, por ejemplo, si la restricción del presupuesto se establece en 1 millón, ¿qué pasaría con el resultado del portafolio y las decisiones óptimas si la decisión fuera 1.5 millones o 2 millones y así sucesivamente? Este es el concepto en finanzas de fronteras eficientes de Markowitz en inversión, donde si la desviación estándar del portafolio se le permite incrementar ligeramente, ¿qué beneficios adicionales
generará el portafolio. Este proceso es similar al proceso de optimización dinámico, con la excepción de que una de las restricciones se le permite cambiar. Y con cada cambio se corre el proceso de simulación y optimización. Este proceso se aplica mejor manualmente usando la optimización con una restricción. Y repite este procedimiento varias veces. Este proceso manual es importante, ya que al cambiar la restricción, el analista puede determinar si los resultados son similares o diferentes, por ende que sea digno de análisis adicional para determinar qué tan lejos debe ser el incremento marginal de la restricción para obtener un cambio significativo en el objetivo y las variables de decisión. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Diego. Bueno, el índice de Sharpe. El índice de Sharpe es uno de los métodos más utilizados para medir los rendimientos relativos ajustados al riesgo. Compara los rendimientos históricos o proyectados de un portafolio en relación con un punto de referencia de inversión con la variabilidad histórica o esperada de dichos rendimientos. La tasa libre de riesgo sirve para indicar los costos mínimos hipotéticos de endeudamiento de un inversionista. De manera más general, representa la prima de riesgo de una inversión frente a un activo seguro, como una letra o un bono del tesoro. Cuando se compara con los rendimientos de un sector económico, el índice de Sharpe proporciona una medida del rendimiento ajustado al riesgo que no se puede atribuir a dichas afiliaciones. El índice es útil para determinar en qué medida el exceso de rentabilidad histórica estuvo acompañado de un exceso de volatilidad. Si bien los rendimientos excesivos se miden en comparación con un punto de referencia de inversión, la fórmula de desviación estándar mide la volatilidad en función de la variación de los rendimientos de su media. La utilidad del índice se basa en el supuesto de que el riesgo histórico de rendimientos relativos ajustados al riesgo tiene al menos algún valor predictivo. El índice de Sharpe puede ayudar a explicar si el exceso de rendimiento de una cartera se puede atribuir a decisiones de inversión inteligentes o simplemente a la suerte y el riesgo. Cuanto mayor sea el resultado del índice Sharpe, más rentabilidad se habrá obtenido por cada punto de riesgo asumido, pero si el ratio fuera negativo, significaría a primera vista que el riesgo es muy elevado, es decir, el portafolio de inversión no ofrecerá mayor rentabilidad que el activo libre de riesgo y por tanto se rechazará esa inversión. Sin embargo, lo que podría mostrar, ¿sí? Y ese es el índice de Sharpe, es que en el portafolio analizado ha registrado una rentabilidad menor que la del activo libre de riesgo, que podría ser, por ejemplo, un bono del tesoro, una letra del tesoro, etcétera, pero para que la del activo de riesgo, ¿sí? Que podría ser, por ejemplo, un bono del tesoro, una letra del tesoro, etcétera, para realmente saber si el fondo se ha gestionado bien y por ende el gestor ha sabido hacer una correcta gestión de riesgo, pues es necesario realizar la comparación con los ratios Sharpe a los competidores. Sobre todo en tiempos de crisis es importante pues tener este factor en cuenta, ya que será en ese momento cuando se podrá valorar la pericia del gestor. Simulación de ajuste Bootstrap. ¿Quién me ayuda leyéndolo? Diego, por favor. El término bootstrap viene del refrán en inglés "to build oneself up by one's own bootstraps", el cual se refiere a mejorar una situación personal en la vida a través de los esfuerzos propios. Y aquí es aplicable porque este método usa la distribución de las estadísticas para analizar la exactitud de las estadísticas mismas. La simulación no paramétrica es simplemente escoger el azar pelotas de golf de una gran canasta con reemplazo, donde cada pelota de golf está basada en puntos de datos históricos. Suponga que hay 365 pelotas de golf en la canasta, representando 365 puntos de datos históricos. Imagínese si usted quiere que el valor de cada pelota de golf escogida al azar sea escrito en una gran pizarra. Los resultados de las 365 pelotas escogidas con reemplazo son escritos en la primera columna de la tabla con 365 filas de números. Las estadísticas relevantes, por ejemplo, media, mediana, desviación estándar
y así sucesivamente son calculadas en estas 365 filas. El proceso entonces se repite, digamos, 5.000 veces. La pizarra se llenará ahora con 365 filas y 5.000 columnas, por ende 5.000 juegos de estadísticas. Esto es, habrá 5.000 medias, 5.000 medianas, 5.000 desviaciones y así sucesivamente son tabuladas y sus distribuciones mostradas. La estadística de las estadísticas relevantes entonces es tabulada, donde estos resultados no pueden indagar qué tan confiables son las estadísticas. En otras palabras, en una simple simulación de 10.000 intentos, digamos que el promedio de pronóstico resultante es de 5 pesos. ¿Qué tan cierto es este resultado para el análisis? La aplicación de Bootstrap le permite al usuario el intervalo de confianza, la estadística de media calculada, indicando la distribución de las estadísticas finalmente. Los resultados de la aplicación de Bootstrap son importantes porque, de acuerdo a la ley de los números grandes y del teorema del límite central de estadísticas, la media de las medias muestrales es un estimador insesgado si se aproxima a la media verdadera de la población cuando el tamaño de la muestra se incrementa. Perfecto, eso es el Bootstrap. Muchas gracias. Bueno, yo continúo con otro poquito de Bootstrap. La simulación Bootstrap es una técnica entonces simple, sí, sencilla, que estima la confiabilidad o exactitud de las estadísticas de pronóstico u otra muestra de datos sin analizar. Esencialmente, la simulación Bootstrap se usa en pruebas de hipótesis. Los métodos clásicos empleados en el pasado confiaban en fórmulas matemáticas para describir la exactitud de las estadísticas de muestra. Estos métodos suponen que la distribución de una estadística de muestra se aproxima a una distribución normal, haciendo el cálculo de la estadística del error estándar o intervalo de confianza o de confiabilidad relativamente fácil. Sin embargo, cuando una estadística de distribución no está normalmente distribuida o no se encontraba fácilmente, pues estos métodos clásicos eran difíciles de usar o eran inválidos. En contraste, el bootstrapping analiza estadísticas de muestra empíricamente al probar repetidamente los datos, y crear distribuciones de las diferentes estadísticas de cada prueba. ¿Cómo es el procedimiento? Pues se corre la simulación, se selecciona un simulador de riesgo, herramientas, autosuficiencia no paramétrica, se selecciona solo un pronóstico para aplicar el bootstrap, ¿sí? Se selecciona las estadísticas para aplicar bootstrap, o digamos los valores, los registros, se ingresa el número de intentos bootstrap y se da clic en OK. Y eso es todo. Aquí entonces tenemos una simulación de ajuste, un bootstrap, utilizando el Simulator para un modelo A, modelo B, donde se toma en consideración ingreso total menos costo, que eso nos daría un ingreso neto, ¿sí? Y vemos allí entonces en la recopilación no paramétrica que hemos seleccionado ingreso neto A, ¿sí? Estadísticas para recopilación, pues yo quiero calcular el promedio, la desviación estándar, la simetría y la kurtosis. Le doy un OK y miro que se van a generar dos ventanitas con esos valores históricos de esa simulación Bootstrap. Aquí tenemos, sí, otros ejemplos de simulación de ajuste Bootstrap. Utilizando ReSimulator, ¿no? Esto es usando ReSimulator. Bueno, ¿quién me ayuda, por favor, leyendo esta esencia del Bootstrap? Por favor, Diego. En esencia, la simulación Bootstrap no paramétrica puede ser denominada con una simulación basada en una simulación. Es decir, después de correr una simulación, las estadísticas resultantes pueden ser mostradas en pantalla. Pero la exactitud de tales estadísticas y su significancia estadística algunas veces están en discusión. Por ejemplo, si una estadística de desviación es una simulación de simulación es menos 0,10, ¿es verdaderamente esta distribución negativamente desviada o es este ligero valor negativo atribuible a la posibilidad aleatoria? ¿Qué hay de 0,15 menos 0,20 y así sucesivamente? Esto es, ¿qué tan lejos es suficiente para que la distribución se considere como
distribución estadísticamente idéntica a otra distribución con consideración a algunas estadísticas calculadas o son significativamente diferentes. La figura 2 ilustra algunas muestras de resultados de la aplicación de Bootstrap. Por ejemplo, el 90% de confianza para la estadística de desviación entre menos 0.2766 y 0.2327. Para que el valor 0 caiga dentro de esta confianza, indicando que con un 90% de confianza estadísticamente la desviación de este pronóstico es significativamente diferente de 0, o que esta distribución se pueda considerar como simétrica y no desviada. Recíprocamente, si el valor 0 cae fuera de esta confianza, entonces el opuesto es verdaderamente la distribución es desviada positivamente de la estadística de pronóstico es positiva. Negativamente desviada si la estadística de pronóstico es negativa. Listo, muy bien, muchas gracias, Diego. Conclusiones. Entonces, el modelo combinado VAR-CVAR, ¿sí?, permite satisfacer los requerimientos regulatorios y a la vez tener una visión cuantitativa y sistemática del comportamiento dinámico de las potenciales pérdidas extremas. La correcta cuantificación y análisis sistemático de las interrelaciones dinámicas entre los múltiples factores de riesgo, pues son esenciales para una adecuada toma de decisiones de inversión. Y desde el punto de vista práctico y operativo, el CVAR, el Conditional VAR, supera los inconvenientes citados, ya que no solo satisface la propiedad de su actividad, sino que también es convexa y un extremo, lo cual facilita la implementación de algoritmos de optimización y control. Bueno, eso sería todo. Y esperen, les voy a compartir un video muy bueno que conseguí sobre este tema. Ya se los comparto. Bueno, aquí lo conseguí. Voy a compartir entonces el enlace aquí por el chat. Sensación de portafolio. Pensando varias metodologías. Bueno, ahí tengo el enlace y vamos a verlo en vivo.
En este video te enseñaré a crear un portafolio de inversión optimizado. Para eso vamos a aprender a utilizar varias herramientas. Entonces, en primer lugar, te voy a dar todos los conceptos generales básicos que necesitas para poder hacer la optimización de un portafolio desde distintas perspectivas. Luego, en segundo lugar, te voy a enseñar a plantear un modelo de Excel que nos permitirá hacer la optimización. Y luego, en tercer lugar, haremos la optimización del portafolio utilizando una herramienta denominada Solver de Excel que nos permitirá hacer la optimización utilizando 3 metodologías diferentes. Número 1, Markowitz. Número 2, vamos a utilizar el ratio de Sharpe. Y en tercer lugar, vamos a utilizar el ratio de Traynor. Vamos a verlo a la computadora. Veamos entonces esos conceptos básicos que te van a servir para poder optimizar un portafolio de inversión. Entonces, en primer lugar, lo que quiero que tengas claro es que vamos a utilizar 3 metodologías diferentes. En primer lugar, vamos a utilizar la metodología de Markowitz. En segundo lugar, vamos a utilizar el ratio de Sharpe como una forma de optimizar el portafolio. Y en tercer lugar, el ratio de Traynor. Entonces, de acuerdo a esto, quiero comentarte que la metodología de Markowitz lo que busca es la minimización de la volatilidad del portafolio. Para medir la volatilidad de nuestro portafolio vamos a calcularle la desviación estándar y lo que vamos a buscar es encontrar la mezcla óptima de los activos que minimizan esa volatilidad. Luego, en segundo lugar, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar una maximización, en este caso de la rentabilidad esperada del portafolio, medida a través del ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe lo que hace es utilizar una fórmula en la cual vamos a ir a tener en el numerador el retorno sobre la inversión, el ROI esperado, menos la tasa libre de riesgo dividido entre la desviación estándar, que como te decía hace un momento, la desviación estándar es una medida de la volatilidad del portafolio y consecuentemente del riesgo que vamos a tener al invertir en él. Entonces, en este ratio vamos a buscar la maximización de ese ratio de Sharpe. Y luego, en el caso de la utilización de la tercera metodología, es utilizando el ratio de Traynor, el cual es muy similar, solo que en lugar de utilizar en el denominador la desviación estándar, vamos a utilizar el valor de beta. Beta es otra medida de la volatilidad de nuestro portafolio, solo que ya no comparado con los retornos históricos del mismo, sino que comparado con los retornos de una cartera ampliamente diversificada, que en este caso está representada por el SP500. Tengo un video, el cual te voy a dejar el link en los comentarios, en el cual te enseño a calcular los retornos históricos, la desviación estándar y el valor de beta para distintos tipos de activos. Entonces, lo que vamos a hacer con esta metodología es que vamos a ir a buscar entonces la optimización. En primer lugar, establecer lo que vamos a denominar la función que vamos a optimizar, ya sea optimizando a través de una maximización, como en el caso de la rentabilidad, o una minimización, como en el caso de la volatilidad medida a través de la desviación estándar. Entonces, en ese caso le vamos a denominar función objetivo. Y luego, adicionalmente, vamos a necesitar cuáles son aquellas limitantes o restricciones que van a estar al final del día delimitando nuestro modelo. Entonces, vamos a ver cómo es que eso funciona en un momento. Sin embargo, a manera de ampliación, lo que vamos a hacer entonces, de acuerdo a la función objetivo, es, por un lado, buscar la minimización en el caso de Markowitz, la cual es minimizar la volatilidad medida a través de la desviación estándar. Mientras que, por el otro lado, si lo que vamos a buscar es una maximización, es la maximización de la rentabilidad, lo cual nos va a servir conceptualmente tanto para el ratio de Sharpe como para el ratio de Traynor. Bien, entonces ahora veamos cuáles son aquellas limitantes que vamos a poner dentro de nuestro modelo. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que la sumatoria de las proporciones de todos los activos que vamos a incluir en el portafolio deben ser igual a 1. Esto significa entonces que cuando nosotros optimicemos el portafolio no podemos utilizar ni menos dinero del que tenemos disponible, ni más dinero, obviamente. Luego, por el otro lado, vamos a decir que la siguiente restricción es que la proporción de cada activo debe ser mayor o igual que 0.
Entonces, esto nos va a llevar a que no podemos nosotros dentro del portafolio, por ejemplo, tener una proporción negativa. Entonces, vamos a ver ahora a la computadora, en primer lugar, cómo planteamos el modelo y luego a partir de ahí cómo hacemos la optimización. Entonces, veamos ahora, en primer lugar, cómo planteamos dentro de nuestro Excel un modelo para poder buscar la optimización del portafolio. Entonces, este Excel es el que hemos venido utilizando a lo largo de una serie de videos, en donde en primer lugar te enseñé cómo obtener la data histórica. Luego, a partir de la data histórica, te enseñé a obtener los retornos históricos, que es esto que está acá desde la columna K hasta la columna R. Y de acuerdo a esa información, luego te enseñé a establecer tres medidas diferentes. Por un lado, el CAGR o el crecimiento anual compuesto. Luego te enseñé a establecer la desviación estándar mensual. Y luego, en tercer lugar, te enseñé a establecer el valor de beta de 5 años, el cual, pues, como habíamos dicho en esos mismos videos, representa la volatilidad histórica de cada uno de estos distintos activos comparados con la volatilidad histórica de un ETF denominado SPY, que representa o replica el comportamiento histórico de una cartera ampliamente diversificada que está representada por el SP500. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que voy a insertar acá unas columnas, específicamente 3, porque aquí es en donde vamos a precisamente incrustar nuestro modelo. Entonces, para eso, vamos en primer lugar a decir que, dado que tenemos en este caso un total de 7 activos, sin incluir el SPY, vamos a entonces establecer que la proporción de cada uno de los distintos activos en este primer ensayo es del 100% dividido 7. Eso corresponde al 14.28%. Lo vamos a poner como porcentajes y le vamos a subir un decimal. Y en este caso le vamos a poner exactamente la misma proporción a cada uno de los activos. De tal manera que en este caso diríamos que la sumatoria de todas las proporciones de nuestros 7 activos, que dicho sea de paso, escogimos al azar, suman el 100%. Entonces, de acuerdo a lo que te explicaba hace un momento, recuerdas que habíamos dicho que una de las limitantes es, por un lado, que la sumatoria de las proporciones no puede exceder del 100%. Entonces, acá tenemos una limitante. Ya vamos a ver cómo la planteamos dentro de Solver. Y por el otro lado, habíamos dicho que cada una de estas proporciones no podían ser negativas. Es decir, cada uno de estos valores debe ser mayor o igual que 0. Entonces acá tendríamos la otra restricción, la segunda restricción. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros diríamos que nuestro portafolio, lo vamos a poner acá, va a tener, de acuerdo a la historia, una rentabilidad hipotética que va a venir dada por la sumatoria del producto, lo vamos a poner así, suma producto, que es una función de Excel, en la cual vamos a multiplicar dentro de un vector cada una de las proporciones de nuestros 7 activos, lo vamos a fijar con los signos de dólar para que no nos lo cambie ahorita que vamos a copiarlo. Y esto lo vamos a ir a multiplicar por cada uno de los distintos vectores de cada uno de los meses pasados. En mi caso, de acuerdo a la configuración regional que tengo en Excel, me pide punto y coma. Por lo tanto, ahora voy a ir a marcar la rentabilidad histórica de cada uno de los distintos activos. Por lo tanto, ¿qué significaría esto? Voy a poner acá signo de porcentaje, de tal manera que tengamos la hipotética rentabilidad histórica si hubiésemos nosotros invertido 14.3% en Apple, 14.3% en Nvidia, 14.3% en United Health Group, etcétera. De tal manera que para este mes que cada uno de estos activos tuvo una rentabilidad, nosotros hubiésemos obtenido un portafolio con una rentabilidad del 4.7%. Este cálculo ahora lo voy a copiar hacia abajo para tenerlo para todos los meses históricos que nosotros fuimos a obtener. Bien, entonces esta sería la rentabilidad histórica de cada uno de los distintos meses para nuestro portafolio.
Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es que, de acuerdo a estos retornos, vamos a poner aquí a la par, nosotros hipotéticamente hubiésemos tenido en el mes 0 un valor de 100 en el portafolio. De tal manera que para el primer mes diríamos que tendríamos entonces un monto en el portafolio de 100 multiplicado por 1 más la rentabilidad hipotética del portafolio. Es decir, en este caso, un 4.7% adicional. De tal manera que para este primer mes tendríamos, subiéndole 2 decimales y ampliando el ancho de la columna, un total de 104.65. Ese sería el valor del portafolio. De tal manera que para el siguiente mes, igual, tendríamos 104.65 multiplicado por 1 más la rentabilidad de ese siguiente mes, que era del 3.3%. De tal forma que tendríamos 108.13. Copiándolo todo entonces ahora hasta abajo, nosotros estaríamos diciendo que si hubiésemos invertido 100 en un portafolio que hubiese tenido esta proporción para cada uno de estos 7 activos, tendríamos al final de los 5 años 259.28. Entonces, dado que aquí tengo cada una de estas medidas, voy a calcularlas de una vez, de manera directa, para nuestro portafolio. De tal manera que entonces diríamos que el CAGR es, vamos a usar la función de Excel tasa, de tal manera que en este caso me pregunta en primer lugar la cantidad de periodos. En este caso son 5 años la data histórica que estoy representando. Luego, el siguiente parámetro que me pide es una serie de pagos periódicos. En este caso no tengo, por lo tanto voy a poner 2 veces seguidas punto y coma. Luego me pide el valor actual. Voy a poner signo negativo para que Excel me reconozca cuál es el valor inicial. En este caso, mi portafolio, que recuerdas eran 100. Y luego, a partir de allí, vuelvo a poner punto y coma. Y en ese caso ya me pide el valor futuro, que para el caso de nuestro portafolio sería el valor en el último mes. De tal manera que estaría entonces ahora escogiendo la celda L61, que es en donde tengo el último valor del portafolio. Y con eso ya puedo cerrar paréntesis. Y esto me diría entonces que para mi portafolio, si es que hubiese invertido en esos 7 activos, en las proporciones que tenemos acá arriba, que corresponden al 14.3% para cada uno de ellos, hubiésemos obtenido un retorno del 21%. Vale la pena acá notar que ese 21% es el promedio ponderado de los retornos históricos de cada uno de los distintos activos, sin por supuesto tomar en cuenta el SPY, porque en este caso lo dejamos por fuera. A partir de allí, lo que nos toca ahora es calcular la desviación estándar de los retornos y el valor de beta. Veamos cómo lo hacemos. Primero entonces vamos a calcular la desviación estándar. Solo vamos a poner acá en otro color los datos de nuestro portafolio, tanto en términos de los retornos como en términos de los valores, para no confundirnos con las otras columnas. Entonces le vamos a poner acá en este caso un color gris. Entonces, de acuerdo a eso, la desviación estándar sería, usando la fórmula o la función de Excel, despest.m, y utilizamos m porque lo que tenemos acá es una muestra de 60 meses. Si tuviésemos toda la población, pues usaríamos la fórmula de desviación estándar de población, que no es el caso. Entonces, de acuerdo a eso, voy a marcar todos los datos de los retornos históricos del portafolio. Y de acuerdo a eso, entonces nos da una desviación estándar del 5.2%. Y luego, por último, para el cálculo de beta, recuerda que beta es la pendiente de la línea de mercado del valor, donde la línea de mercado del valor representa como el comportamiento del SP500, que en este caso vamos a representarlo a través de los retornos que nos dio el SPY, que es un ETF que precisamente replica el comportamiento del SP500, inciden sobre el comportamiento de cualquier otro activo, que en este caso ese activo más bien es un portafolio. De tal manera que utilizaremos en este caso la función pendiente, donde el primer
parámetro o Y conocido es precisamente el retorno histórico de nuestro portafolio. Mientras que por el otro lado, el vector conocido X corresponde a los retornos históricos del SP500. Cierro paréntesis y con eso obtenemos que el beta de nuestro portafolio es de 0.89. Acá vale la pena hacer notar algo sumamente. ¿Sí estaban juiciosos viendo el video? Sí, profe. Sí. Bueno, sí, está como interesante, ¿cierto? Pero bueno, dejemos hasta ahí. Igual, o sea, ya casi llegaba casi 15 minutos y son en total 40. No alcanzamos. Pero como les dejé el enlace, copien ese enlace. Con eso lo pueden ver más adelante. ¿Ok? Y pues lo que yo le había comentado a Diego, el que le iba a comentar a Luis, hagan la simulación estática y dinámica para el punto número, creo que era 4 de la guía de actividades colaborativa. Y ya cuando hagan eso, pues les va a facilitar mucho hacer la actividad paso número 5. Recuerden que tienen plazo hasta el 10 de diciembre para enviarme la actividad paso 5. La paso 4, pues les doy plazo hasta, hoy estamos aquí a jueves, hasta el domingo. Es sencillo. Miren el video ahí que les compartí de Miguel Bello y ya, y no más. ¿Sí? Profe, me recuerda la estática, la dinámica, paso 4 y la quinta es ¿qué? Estocástica. Estocástica. Listo. Listo, sí, señor. Bueno, no sería más. Muchas gracias, Diego, por su diligente participación en lecturas diapositivas. Espero que, que el profe Luis Anilio, no sé, tenga mejor conexión a internet. Esta ya era la última sesión, entonces, pues nada, muchas gracias por su desempeño en este curso. Aún no ha terminado, está pendiente del paso número 4, aunque pues yo sé que ustedes llevan buenas calificaciones, pero igual no quiero que pierdan el promedio. Y pues nada, que pasen un feliz resto de semana. Profe, muchas gracias. Gracias por su respeto, responsabilidad con la clase, con las indicaciones y bueno, por darnos la oportunidad también de resarcir. A veces el tiempo no nos da y las situaciones no nos permiten sacar cosas adelante, pero seguramente, como le decía al principio, el resultado es que pues estamos entendiendo y ese es como también el objetivo. Perfecto. Bueno, profe, muchas gracias por el apoyo. Bueno, claro que sí, que pasen una feliz noche y bueno, nos estaremos viendo más adelante, posiblemente. Bueno, hasta luego, profe. Chao. Bueno, hasta luego. Chao, chao.